día sucede lo mismo, que a con acento los ricos les parece intolerable y a con acento los pobres, llevadera, para los buenos viene vestida de verde y para los malos de negro, para los poderosos no hay cosa más triste ni para los desdichados más alegre. No habéis visto tal vez un modo de pinturas, que, si las miráis por un lado, os parece un ángel, y si por el otro, un demonio. Pues así es la muerte. Haceros geisa con acento su mala cara dentro de breve rato, que la más mala no espanta en haciéndose a con acento ella. Muchos años serán menester, replicó Andrenio. Sentóse ya en aquel trono de cadáveres, en una silla de costillas mahandas, con brazos de canillas secas y descarnadas, sitial de esqueletos, y por cojines calaveras, bajo un deslucido dosel de 3 o 4 mortajas, con goteras de lágrimas iraandas al aire de suspiros, como triunfando de soberanías, de bellezas, de valentías, de riquezas, de discreciones y de todo cuanto vale y se estima. Luego que estuvo de asiento, trató de tomar residencia a con acento sus ministros, comenzando por el valido. Y cuando la imaginaran terrible, será horrenda y espantosa, al fin de residencia, la experimentaron al revés, gustosa, placentera y entretenida y muy de recreo. Cuando aguardaban que arrojase en cada palabra un rayo, oyeron una y otra chanza. Y en vez de una envenenada saeta en cada razón, comenzó con lindo humor a con acento entretenerse de esta suerte: venid acá, pesares, decía, y no os me alleguéis muy cerca, más allá, más de lejos. ¿Cómo os va de matar necios? Y vosotros, cuidados, ¿cómo os va de asesinar simples? Salid acá, penas, ¿cómo va de degollar inocentes? Muy mal, señora, la respondieron, que ya todos caen en la cuenta de no caer ni en la cama, cuanto menos en la sepultura. No se usa ya el morir de tontos, todo va a con acento la malicia. Apartaos, pues, vosotros matabobos, y salid acá vosotros, matalocos. Saltó al punto la guerra con sus asaltos y choques. Oh, amiga mía, la dijo, ¿cómo te va de degollar centenares de millares de franceses en España y de españoles en Francia? Que, si se sacase la cuenta de los que han muerto las gacetas francesas y relaciones españolas, llegaría sin duda a con acento 200.000 españoles cada año y otros tantos franceses, pues no viene relación, que no traiga 20 y 30.000 degollados. Es engaño, señora, que no mueren peleando al cabo del año 8.000 de ambas partes. Mienten las relaciones y mucho más las gacetas. ¿Cómo no, cuando yo veo que de todos, cuantos van a con acento la campaña, no vuelve ninguno? ¿Qué se hacen? ¿Qué? Mueren de hambre, señora, de enfermedades, de malpasar, de necesidad, de desnudez y de desdichas. Que todo es uno para mí, dijo la muerte. Ellos al cabo no perecen todos. Sea de pelear, sea de no pelear, sea de lo que fuere, sabéis lo que me parece. Que la campaña es como la casa del juego, que todo el dinero se hunde en ella, ya en barajas, ya en baratos, en luces y en refrescos. Oh, buen príncipe aquel y grande amigo mío, que acorralaba 20.000 españoles en una plaza y los hacía perecer todos de hambre, sin dejarles echar mano a con acento la espada. Si eso hicieran, no había para comenzar de toda Francia. Que a con acento los españoles no les han faltado sino cabos chocadores, no soldados avanzadores. Pues aquel otro, que hizo perecer más de otros tantos, a con acento vista del enemigo, todos de hambre y de desdicha de jefes. Pero quítateme de delante, anda de ahí, guerra malnacida y peor ejercitada. Pues sin pelear, cuando el ejército se denominó del ejercicio. Yo sí, señora, que mato y asuelo y destruyo en estos tiempos todo el mundo. ¿Quién eres tú? Pues no me conoces. Ahora sales con eso, cuando yo creí que estaba en tu valimiento. No doy en la cuenta. Yo soy la peste, que todo lo barro y todo lo ando, paseándome por toda la Europa, sin perdonar la saludable España, afligida de guerras y calamidades, que allá va el mal donde más hay.
Y todo esto no basta para castigo de su soberbia. Saltó al punto un tropel de entremetidos, diciendo, ¿qué dices? ¿Qué blasonas tú? ¿No sabes que toda esta matanza a con acento nosotros se nos debe? ¿Quién sois vosotros? ¿Quiénes? Los contagios. Pues ¿en qué os diferenciáis de las pestes? ¿Cómo en qué? Díganlo los médicos, o si no, dígalo mi compañero, que es más simple que yo. Lo que sé es que, mientras los ignorantes médicos andan disputando sobre si es peste o es contagio, ya ha perecido más de la mitad de una ciudad y al cabo toda su disputa viene a con acento parar en que la que al principio o por crédito o por incredulidad se tuvo por contagio, después al echar de las sisas o gabelas fue peste confirmada y aun pestilencia incurable de las bolsas. Al fin, vosotros pestes o contagios, sus alcahuetes, quitaosme de delante, que no hacéis cosa a con acento derechas, pues solo las habéis con los pobres desdichados y desvalidos, no atreviéndoos a con acento los ricos y poderosos, que todos ellos se os escapan con aquellas 3 alas de las 3 Ls, luego, lejos y largo tiempo, esto es, luego en el huir, lejos en el vivir y largo tiempo en volver. De modo que no sois sino matadesdichados, aceptadores de personas y no ministros fieles de la divina justicia. Yo sí, señora, que soy el verdugo de los ricos, la que no perdono a con acento los poderosos. ¿Quién eres tú, que pareces la fénix entre los males? Yo, dijo, soy la gota, que no solo no perdono a con acento los poderosos, pero me encarnizo en los príncipes y los mayores monarcas. Gentil partida, dijo la muerte. Tú no solo no les quitas la vida, pero dicen que se les alargas 20 o 30 años más desde que comienzas. Y lo que se ve es que están muy bien hallados contigo, sirviéndoles de arbitrio de su poltronería y de alcahueta de su ocio y su regalo. Sepan que yo tengo de hacer reforma de malos ministros y desterrarlos a con acento todos por inútiles y ociosos donde hay médicos. Y he de comenzar por aquella gran follona la cuartana, por quien jamás dobla campana. Que no sirve sino de hacer regalones los hombres, agotando el vino blanco y encareciendo las perdices. Mirad qué cara de hipócrita. Ella come bien y bebe mejor y sin hacerme servicio alguno pide premio, después de muchas ayudas de costa. Hola, mis valientes, los matantes, ¿dónde andáis? Dolores de costado, tabardillos y detenciones de orina, andad luego y acabad con estos ricos, con estos poderosos, que se burlan de las pestes y se ríen de la gota y hacen fisga de la cuartana y jaqueca. Rehusaban ellos la ejecución del mandato y no se movían. ¿Qué es esto?, dijo la muerte. Parece que teméis la empresa. ¿De cuándo acá? Señora, la respondieron, mándanos matar 100 pobres, antes que un rico, 200 desdichados, antes que un próspero, aunque sea calo una. Porque, demás de que son muy dificultosos de asesinar estos, nos concitamos el odio universal de todos los otros. Oh, qué bueno está eso, ponderó la muerte. Y ahora estamos en eso. Si en eso reparamos, nada valdremos. Ora, yo os quiero contar al propósito y al ejemplo y demos este rato de treguas a con acento los mortales, que no hay suspensión de mis flechas, como un rato de olvido, cuando la memoria de la muerte toda la vida desazona. Habéis de saber que, cuando yo vine al mundo, hablo de mucho tiempo, allá en mi noviciado, aunque entré con vara alta y como plenipotenciaria de Dios, confieso que tuve algún horror al matar y que anduve en contemplaciones a con acento los principios, si mataré este, no sino aquel, si el rico, si el poderoso, si la hermosa, no sino la fea, si el mozo gallardo, si el viejo, pero al fin ya me resolví con harto dolor de mi corazón. Aunque dicen que no le tengo ni entrañas y que soy dura. Que mucho, si soy toda huesos. Determiné comenzar por un mozo rollizo y bello como un pino de oro, de estos que hacen burla de mis tiros. Parecióme que no haría tanta falta en el mundo ni en su casa, como un hombre de gobierno hecho y derecho. Encaréle mi arco, que aún no usaba de guadaña ni la conocía. Confieso que me temblaba el brazo,
que no sé cómo me acerté el tiro, pero al fin él quedó tendido en aquel suelo y al mismo punto se levantó todo el mundo contra mí, clamando y diciendo, oh cruel, oh bárbara muerte. Mirad quién ha asesinado a con acento un mancebo el más lindo, que agora comenzaba a con acento vivir, en lo más florido de su edad, qué esperanzas ha cortado, qué belleza ha malogrado la traidora. Aguardara a con acento que se sazonara y no cogiera el fruto en agraz y en una edad tan peligrosa. Oh malograda juventud. Llorábanle sus padres, lamentábanse sus amigos, suspiraban muchas apasionadas, hizo duelo a con acento toda una ciudad. De verdad que quedé confusa y aún arrepentida de lo hecho. Estuve algunos días sin osar matar ni parecer, pero al fin él pasó por muerto para 101 años. Viendo esto, traté de mudar de rumbo, encaré el arco contra un viejo de 100 años. A con acento este sí, decía yo, que no le plañirá nadie, antes todos se holgarán, que a con acento todos los tenía cansados con tanto reñir y dar consejos. A con acento él mismo pienso haberse hecho favor, que vivía muriendo. Que, si la muerte para los mozos es naufragio, para los viejos, tomar puerto. Flechéle un catarro, que le acabó en 2 días y, cuando creí que nadie me condenara la acción, antes bien todos me la aplaudieran y aún la agradecieran, sucedió tan al contrario, que todos a con acento una voz comenzaron a con acento malearla y a con acento decir mil males de mí, tratándome, si antes de cruel, agora de necia, la que así mataba un varón tan esencial a con acento la república. Estos, decían, con sus canas honran las comunidades y con sus consejos las mantienen. Agora había de comenzar a con acento vivir este lleno de virtud, hombre de conciencia y de experiencia. Estos agobiados son los puntales del bien común. Quedé, cuando oí esto, de todo punto acobardada, sin saber a con acento quién llevarme. Mal, si al mozo, peor, si al anciano. Tuve mi reconsejo y determiné encarar el arco contra una dama moza y hermosa. Esta vez sí, decía, que he acertado el tiro, que nadie me hará cargo, porque esta era una desvanecida, traía en continuo desvelo a con acento sus padres y con ojeriza a con acento los ajenos, la que volvía locos, digo más de lo que lo estaban, a con acento los mozos, tenía inquieto todo el pueblo. Por ella eran las cuchilladas, el ruido de noche, sin dejar dormir a con acento los vecinos, trayendo sobresaltada la justicia. Y para ella es ya favor, cuando fuera venganza el dejarla llegar a con acento vieja y fea. Al fin yo la encaré unas viruelas, que ayudadas de un fiero garrotillo en 4 días la ahogaron. Mas aquí fue el alarido común, aquí la conjuración universal contra mis tiros. No quedó persona, que no me murmurase, grandes y pequeños, echándome a con acento centenares las maldiciones. Hay tan mal gusto, decían, como el de esta muerte. Hay semejante necedad. Que una sola hermosa, que había en el pueblo, esa se la haya llevado, habiendo 100 feas en que pudiera escoger y nos hubiera hecho lisonja en quitárnoslas de delante. Concitaban más el odio contra mí sus padres, que llorando la noche y día, decían, la mejor hija, la que más estimábamos, la más bien vista, que ya se estaba casada. Llevarase la tuerta, la coja, la corcovada, aquellas serán eternas, como vajilla quebrada. Impacientes los amantes me acuchillaran si pudieran, hay tal crueldad. Que no la enterneciesen aquellas 2 mitades del sol en sus 2 ojos y ni la lisonjeasen aquellos 2 floridos meses de sus 2 mejillas, aquel oriente de perlas de su boca y aquella madre de soles de su frente, coronada de los rayos de sus rizos. ¿Ello ha sido envidia o tiranía? Quedé aturdida de esta vez. Quise hacer el arco 1000 astillas, mas no podía dejar de hacer mi oficio, los hombres a con acento vivir y yo a con acento matar. Volví la hoja y maté una fea. Veamos agora, decía, si callará esta gente, si estaréis contentos. Pero quien tal creyera. Fue peor, porque comenzaron a con acento decir, hay tal impiedad. Hay tal fiereza. No bastaba que la desfavoreció la naturaleza,
sino que la desdicha la persiguiese. No se diga ya ventura de fea. Clamaban sus padres, la más querida, decían, el gobierno de la casa, que estas otras lindas no tratan sino de engalanarse, mirarse al espejo y que las miren. Qué entendida, decían los galanes. Qué discreta. Aseguróos, que no sabía ya qué hacerme. Maté un pobre, pareciéndome le hacía mercedes, según vivía del aceriado, ni por esas, antes bien todos contra mí. Señor, decían, que matara un ricazo, harto de gozar del mundo, pase, pero un pobrecillo, que no había visto un día bueno, gran crueldad. Calla, dije, que yo me enmendaré, yo mataré antes de muchas horas un poderoso. Y así lo ejecuté, mas fue lo mismo que amotinar todo el mundo contra mí. Que tenía infinitos parientes, otros tantos amigos, muchos criados y a con acento todos dependientes. Maté un sabio y pensé perderme, porque los otros fulminaron discurso y aun sátiras contra mí. Maté después un gran necio y salióme peor, que tenía muchos camaradas y comenzaron a con acento darme valientes mazadas. Señores, ¿en qué ha de parar esto?, decía yo. ¿Qué he de hacer? A con acento quién he de matar. Determiné consultar primero los tiros con aquellos mismos en quienes se habían de ejecutar y que ellos mismos se escogiesen el modo y el cuándo, pero fue echarlo más a con acento perder, porque a con acento ninguno le venía bien ni hallaban el modo ni el día. Para holgarse y entretenerse, eso sí, pero para morir, de ningún modo. Déjame, decían, concluir con estas cuentas, agora estoy muy ocupado. Oh, qué mala sazón. Querría acomodar mis hijos, concertar mis cosas. De modo que no hallaban la ocasión ni cuando mozos ni cuando viejos ni cuando ricos ni cuando pobres. Tanto, que llegué a con acento un viejo decrépito y le pregunté si era hora y respondióme que no, hasta el año siguiente. Y lo mismo dijo otro. Que no hay hombre, por viejo que esté, que no piense que puede vivir otro año. Viendo que ni esto me salía, di en otro arbitrio y fue de no matar sino a con acento los que me llamasen y me deseasen, para hacer yo crédito y ellos vanidad, pero no hubo hombre que tal hiciese. Uno solo me envió a con acento llamar 3 o 4 veces. Híceme de rogar, para ver si la misma privación le causaría apetito y, cuando llegué, me dijo, no te he llamado para mí, sino para mi mujer. Mas ella, ¿qué tal oyó? Enfurecida dijo, yo me tengo lengua para llamarla, cuando la hubiere menester. ¿Quién le mete a con acento el en eso? Mirad qué caritativo marido. Así que ninguno me buscaba para sí, sino para otro, las nueras para las suegras, las mujeres para los maridos, los herederos para los que poseían la hacienda, los pretendientes para los que gozaban de los cargos, pegándome bravas burlas, haciéndome todos ir y venir, que no hay mejor deuda ni más mala paga. Al fin, viéndome puesta en semejante confusión con los mortales y que no podía averiguarme con ellos, mal si mato al viejo, peor si al mozo, si la fea, si la hermosa, si el pobre, si el rico, si el ignorante, si el sabio, gente de la maldición, decía, a con acento quién he de matar. Concertaos. Veamos qué ha de ser. Vosotros sois mortales, yo matante, yo he de hacer mi oficio. Viendo, pues, que no había otro expediente ni modo de ajustarnos, arrojé el arco y así de la guadaña, cerré los ojos y apreté los puños y comencé a con acento segar todo parejo, verde y seco, crudo y maduro, ya en flor, ya en grano, a con acento roso y a con acento velloso, cortando a con acento la par rosas y retamas, de donde diere. Veamos agora si estaréis contentos. Con este modo de proceder me hallé bien. Que el poco mal espanta y el mucho amansa. Con él me he quedado, así prosigo y digan lo que dijeren, murmuren cuanto quisieren, que ellos me lo pagarán. Digan ellos, que yo haré y así habéis de hacer vosotros. En confirmación de esto, llamó uno de aquellos sus fieros ministros y diole un apretado orden, a un desorden, que fuese y asesinase un poderoso,
que de nada hacía caso. Comenzó a con acento embarazarse el verdugo y aún hacerse de pencas. ¿De qué temes?, le dijo. A con acento hallas dificultad en chocar con él. No señora, que estos, el primer día están malos, el segundo mejores, al tercero no es nada y al cuarto mueren. Pues que, los muchos remedios, que se han de hacer. Menos, que antes estos nos ayudan, atropellándose unos a con acento otros, sin dejarle sobrar los segundos a con acento los primeros, por lo mal sufrido del enfermo, hecho a con acento su gusto e imperio. Recelas las muchas plegarias y oraciones, que se han de mandar hacer por él. Tampoco, que tienen estos poco obligado al cielo en salud y, aunque se manden enterrar tal vez con un hábito bendito, no por eso los deja de conocer el diablo. Pues ¿en qué reparas? En el odio, que te has de conciliar, por tener muchos parientes y dependientes. Eso es lo de menos, antes bien no hay tiro más acreditado y que mejor nos salga, que el que se emplea en uno de estos, porque son los puercos de la casa del mundo, que el día que los matan, ellos gruñen y los demás se ríen, ellos gritan y los demás se alegran. Porque aquel día todos tienen que comer, los parientes heredan, los sacristanes repican, aunque dicen que doblan, los mercaderes venden sus bayetas, los sastres las cosen y hurtan, los lacayos las arrastran, páganse las deudas, daans limosnas a con acento los pobres. De suerte que a con acento todos viene bien, lloran de cumplimiento y ríen de contento. Recelas el descrédito. De ningún modo, porque antes estos vuelven por nosotros, diciendo todos que él se ha muerto, él se tiene la culpa, era un desreglado, no solo en salud, pero aún enfermo, enjaguarase 100 veces, variando tazas el día de la mayor fiebre, tenía en un salón 12 camas, pegada la una con la otra y íbase revolcando por todas ellas del un lado al otro y volviendo a con acento deshacer la rueda en el mayor crecimiento, viven a prisa y así acaban presto. Pues ¿en qué reparáis? Yo te lo diré. Reparo, señora, y dijo esto con notable sentimiento y aun con lágrimas, en que con todo lo que matamos, hacemos más riza que provecho, pues no enmiendan sus vidas los mortales ni corrigen sus vicios, antes se experimenta que hay más pecados después de una gran peste y aun en medio de ella, que antes. Luego hallé una ciudad de rameras y, en lugar de una que pereció, acuden 4 y 5. Matamos a con acento unos y a con acento otros y ninguno de los que quedan se da por entendido. Si muere el joven, dice el viejo, estos son unos desreglados, fíanse en sus robusteces, atropellan con todo, no hay que espantar. Nosotros sí que vivimos, que no sabemos conservar, caemos de maduros. De aquí es que mueren más mozos que viejos. Toda la dificultad está en pasar de los 30, que de ahí adelante es un hombre eterno. Al contrario discurren los mozos, cuando muere el viejo, ¿qué se podía esperar de este? Bien logrado va, todos como él, de lo que ha vivido me admiro. Si muere el rico, se consuela el pobre, estos son voraces, comen bien, cenan mejor, hasta reventar, no hacen ejercicio, no digieren, no consumen los malos humores, no trabajan, no sudan como nosotros. Pero si muere el pobre, dice el rico, estos desdichados comen poco y mal alimento, andan desarrapados, duermen por los suelos. ¡Qué mucho! Para ellos se hicieron los contagios y faltaron las medicinas. Si muere el poderoso, luego dicen que de pesares, si el príncipe, de veneno, si el docto, trabajaba de cabeza, si el letrado, tenía muchos negocios, si el estudiante, estudiaba mucho, viviera un poco más y supiera un poco menos, si el soldado, llevaba jugada la vida, como si él la llevase ganada, si el sano, fíase en la salud, si el enfermizo, estábase dicho. De esta suerte todos tratan y piensan vivir ellos, lo que los otros dejan. Ninguno escarmienta ni se da por entendido. Buen remedio, dijo la muerte, matar de todo y por un parejo, mozos y viejos, ricos y pobres, sanos y enfermos,
para que viendo el rico que no solos mueren los pobres y el mozo que no solos los viejos, escarmienten todos y cada uno tema. Con eso no echarán el perro muerto a con acento la puerta del vecino ni se apelarán al otro reloj, como el que está cenando capones en víspera de ayuno. Por eso yo doy bravos saltos de la choza al alcázar y de la barraca al homenaje. Señora, yo no sé ya qué hacerme, dijo un malcarado ministro. No sé de qué valerme contra un cierto sujeto, que ha muchos años que ando tras acabarle y el bueno que bueno. Si eso es, no le acabarás ni bastan con el pesares, desdichas, malas nuevas, pérdidas grandes, muertes de hijos y parientes, siempre vivo que vivo. ¿Es italiano?, preguntó la muerte. Porque eso solo le basta, que saben vivir. No señora, que, si eso fuera, no me cansara. Es necio. Porque esos antes matan que mueren. No lo creo, que harto sabe quien sabe vivir. Él no trata sino de holgarse. No hay fiesta que no goce, paseo en que no se halle, comedia que no vea, prado que no disfrute ni día bueno que no le logre. ¿Cómo puede ser necio? Sea lo que fuere, concluyó la muerte, no hay tal cosa como echarle un médico o un par, para más asegurarlo. Mirad, decía, ministros míos, no os canséis, no pongáis estudio en matar los muy sanos y robustos, los valientes, que la misma confianza los engaña, en quien habéis de poner todo el cuidado y conato es en matar un achacoso, un enfermizo, un podrido, uno de estos que cena nuevos. Ahí está toda la dificultad, porque estos cada día acaban y cada día resucitan y así veréis que, mientras acaba de acabar uno de estos, mueren 100 de los muy robustos y llevan traza de acabar con todos. Despachaba 2 esbirros, una itoa con acento matar un pobre, y una inedia a con acento un rico. Replicaron ellos que llevaban encontrados los frenos. Que no lo entendéis, les dijo. ¿No habéis oído, cuando enferma el pobre, decir a con acento todos que es de hambre y unos y otros le envían y hacen que comer y le embuten, con que viene a con acento morir de repleción? Al contrario al rico luego dicen que es de aito, que todo su mal es de tragar, con que le quitan el comer y viene a con acento morir de hambre. Iban llegando ministros de la cruda reina de varias partes y decíales, ¿de dónde venís? ¿Dónde habéis andado? Y respondían, las mutaciones de Roma, los letargos de España, las apoplejías de Alemania, las disenterías de Francia, los dolores de costado de Inglaterra, los romadizos de Suecia, los contagios de Constantinopla y la sarna de Pamplona. Y en la isla pestilente, ¿quién ha estado? Ella es tal, que todos la habemos huido, que dicen se llamó así, más por sus moradores, que por sus males. Pues alto, id allá todos juntos y no me dejéis extranjero a con acento vida. Y también los prelados. Mejor, que no tienen el vulgar remedio. Esto estaban viendo y oyendo, no en sueños ni por imaginación fantástica, sino muy en desvelo y muy de veras, olvidados de sí mismos, cuando ceñó la muerte a con acento una decrepitud y la dijo, llégate ahí y emprende de buen ánimo, que yo acometo cara a con acento los viejos, si a con acento traición a con acento los jóvenes. Y acaba ya con esos 2 pasajeros de la vida y su peregrinación tan prolija, que tienen ya enfadado y cansado a con acento todo el mundo. Vinieron a con acento Roma en busca de la felicidad y habrán encontrado la desdicha. Aquí perecemos sin remedio, iba a con acento decir Andrenio. Pero helósele la voz en la garganta y aun las lágrimas en los párpados, asiéndose fuertemente de su conducidor peregrino. Buen ánimo, le dijo este, y mayor en el más apretado trance, que no faltará remedio. ¿De qué suerte? Replicó, si dicen que para todo le hay, sino para la muerte. Engañóse quien tal dijo, que también le hay, yo le sé, y nos ha de valer agora. ¿Cuál será ese? Instó Critilo. ¿Es acaso el valer poco, el servir de nada en el mundo, el ser suegro necio, el desearnos la muerte los otros por la expectativa, o el dejarla nosotros por alivio, cargarnos de maldiciones, el ser desdichados?
Nada, nada de todo eso. Pues ¿qué será? Remedio para no morir. Ya muero por saberlo y por probarlo. Tiempo tendremos, que el morir de viejos no suele ser tan de repente. Este único remedio, tan plausible, cuán deseado, será el asunto de nuestra última crisis. Crisis 12: la isla de la inmortalidad. Error plausible, desacierto acreditado fue aquel tan celebrado llanto de Jerjes, cuando, subido en una eminencia, desde donde pudo dar vista a con acento sus innumerables huestes, que agotando los ríos inundaban las campañas, cuando otro no pudiera contener el gozo, él no pudo reprimir el llanto. Admirados sus cortesanos de tan extraño sentimiento, solicitaron la causa tan escondida, cuán impensada. Aquí el rey, ahogando palabras en suspiros, les respondió: yo lloro de ver hoy los que mañana no se verán. Pues del modo que el viento lleva mis suspiros, así se llevará los alientos de sus vidas. Prevéngoles las obsequias a con acento los que dentro de pocos años, todos los que hoy cubren la tierra, ella los ha de cubrir a con acento ellos. Celebran mucho los apreciadores de lo bien dicho, este dicho y este hecho, mas yo ríome de su llanto, porque, preguntárale yo al gran monarca del Asia, Sire, estos hombres o son insignes o vulgares. Si famosos, nunca mueren, si comunes, más que mueran. Eternízanse los grandes hombres en la memoria de los venideros, mas los comunes yacen sepultados en el desprecio de los presentes y en el poco reparo de los que vendrán. Así que son eternos los héroes y los varones eminentes inmortales. Este es el único y el eficaz remedio contra la muerte, les ponderaba a con acento Critilo y a con acento Andrenio su peregrino, tan prodigioso que nunca envejecía ni le surcaban los años el rostro con arrugas del olvido ni le amortajaron la cabeza con las canas, repitiendo para inmortal: seguime, les decía, que hoy intento trasladaros de la casa de la muerte al palacio de la vida, de esta región de horrores del silencio a con acento la de los honores de la fama. Decime, ¿nunca habéis oído nombrar aquella célebre isla de tan rara y plausible propiedad, que ninguno muere ni puede morir, si una vez entra en ella? Pues de verdad, que es bien nombrada y apetecida. Ya yo he oído hablar de ella algunas veces, dijo Critilo, pero como de cosa muy allende, acullá en los antípodas, socorro ordinario de lo fabuloso lo lejos, y como dicen las abuelas, de largas vías cercanas mentiras. Por lo cual, yo siempre la he tenido por un espantabulgo, remitiéndola a con acento su simple credulidad. ¿Cómo es eso de bene trovato?, replicó el peregrino. Isla hay de la inmortalidad, bien cierta y bien cerca, que no hay cosa más inmediata a con acento la muerte que la inmortalidad, de la una se declina a con acento la otra. Y así veréis que ningún hombre, por eminente que sea, es estimado en vida. Ni lo fue el Tiziano en la pintura, ni el Bonarota en la escultura, ni Góngora en la poesía, ni Quevedo en la prosa. Ninguno parece, hasta que desaparece. No son aplaudidos, hasta que idos. De modo que, lo que para otros es muerte, para los insignes hombres es vida. Aseguroos que yo la he visto y andado, gozándome hartas veces en ella, y aún tengo por empleo conducir allá a los famosos varones. Aguarda, dijo Andrenio. Déjame hacer fruición de semejante dicha. De veras que hay tal isla en el mundo y tan cerca, y que, en entrando en ella, ha con acento Dios muerte. Dígote, que la has de ver. Aguarda, y que ya no habrá ni el temor de morir, que aún es peor que la misma muerte. Tampoco. Ni el envejecer, que es lo que más sienten las narsisas. Menos, no hay nada de eso. De modo que no llegan los hombres a con acento estar chochos ni decrépitos, ni a con acento monear aquellos tan prudentazos antes, que es brava lástima verlos después niñear, los que eran tan hombres. Nada, nada de eso se experimenta en ella. Oh, la bella cosa. En entrando allá, digo, fuera canas, fuera toses y callos, a con acento Dios corcova y me pongo tieso, lucido y colorao y me remozo y me vuelvo de 20 años, aunque mejor será de 30. Y quedaría por poder hacer otro tanto, quien yo me sé. Oh,
cuando me veré en ella, libre de pantuflos y manguitos y muletillas. Y pregunto, ¿hay relojes por allá? No, por cierto, no son menester. Que allí no pasan días por las personas. Oh, qué gran cosa. Por solo eso se puede estar allá, que te aseguro que me muelen y me matan cada cuarto y cada instante. Gran cosa vivir de una tirada y pasar sin oír horas, como el que juega por cédulas sin sentir lo que pierde. Qué mal gusto el de los que los llevan en el pecho, sisándose la vida y intimándose de continuo la muerte. Pero otra cosa, inmortal mío, dime, no se come, no se bebe en esa isla. Porque, si no beben, ¿cómo viven? Si no se alimentan, ¿cómo alientan? ¿Qué vida sería esa? Porque acá vemos que la sabia naturaleza de los mismos medios para el vivir hizo vida, el comer es vivir y el gustar. De modo que todas las acciones más necesarias para la vida las hizo más gustosas y apetecibles. En eso del comer, respondió el inmortal, hay mucho que decir. Y que pensar, añadió Andrenio. Dícese que los héroes se sustentan de higadillas de la fénix, los valientes, los pablos de parada y los borros, de médulas de leones, pero los más noticiosos de esto aseguran que se pasan como los del monte Amaanous, del airecillo del aplauso, que corre con los soplos de la fama, con aquello de oír decir, no hay espada como la del señor don Juan de Austria, no hay bastón como el de Caracena, no hay testa como la de Oñate, no hay pico como el de Santillana. Esto es lo que los sustenta, este aplauso, este decir, que gran virrey el duque de Monteleón. No le ha habido mejor en Aragón. No se ha visto otro embajador en Roma como el conde de Siruela, no hay garnacha como el regente de Aragón don Luis de Egea, no hay mitra como la de Santos en Sigüenza, no hay tres bounats como los tres hermanos, el de Andes Sigüenza, arcipreste de Valpuesta y el arcediano de Zaragoza. Este aplauso les quita las canas y las arrugas y basta hacerlos inmortales. Vale mucho este decir universal, que gran ministro el presidente. Pues el inquisidor general. No hay tiara como la de Alejandro el Máximo, el 2 veces santo. No hay cetro como él. Aguarda, dijo Critilo, no querría que fuese esto de hacer los hombres eternos lo de aquel otro del secreto de hacer sólido el vidrio. De quien cuentan que un emperador le hizo hacer pedazos a con acento él, porque no cayesen de su estimación el oro y la plata. Que, si aun de esta suerte les decían los indios a con acento los españoles, teniendo el vidrio allá en el otro mundo, venís a con acento buscar el oro en este. Teniendo cristales, hacéis caso de metales, que dijeran, si no fuera quebradizo, si le experimentaran durable. Por tan dificultoso tengo yo alcanzarle solidez a con acento la frágil vida, como al delicado vidrio, que para mí, hombre y vidrio todo es uno, a con acento un tris dan un tras y acábase vidrio y hombre. Seguime, les decía su prodigioso. Que hoy mismo habéis de pasear por la gran plaza, por el anfiteatro de la inmortalidad. Fuelos sacando a con acento luz por una secreta mina, pasadizo derecho de la muerte a con acento la eternidad, del olvido a con acento la fama. Pasaron por el templo del trabajo y díjoles, buen ánimo, que cerca estamos del de la fama. Sacólos finalmente a con acento la orilla de un mar tan extraño, que creyeron estar en el puerto, sino de hostia, de víctima de la muerte, y más cuando vieron sus aguas tan negras y tan oscuras, que preguntaron si era aquel mar donde desagua el Leteo, el río del olvido. Es tan al contrario, le respondió, y está tan lejos de ser el golfo del olvido, que antes es el de la memoria y perpetua. Sabed que aquí desaguan las corrientes de Helicona, los sudores y lo aconacento hilo y más los odoríferos de Alejandro y de otros ínclitos varones, el llanto de las Ilieides, los aljófares de Diana, linfas todas de sus bellas ninfas. Pues cómo están tan denegridas. Es lo mejor que tienen. Porque este color proviene de la preciosa tinta de los famosos escritores, que en ella bañan sus plumas. De aquí se dice tomaron jugo la de Homero para cantar de Aquiles, la de Virgilio de Augusto, Plinio de Trajano, Cornelio Tácito de ambos Nerones, Quinto Curcio de Alejandro, Genofonte de Ciro,
Camins del gran Carlos de Borgoña, Pedro Mateo de Enrico IV, Fuenmayor de Pío V y Julio César de sí mismo. Autores todos válidos de la fama. Y es tal la eficacia de este licor, que una sola gota basta a con acento inmortalizar un hombre, pues un solo borrón, que echaba en uno de sus versos Marcial, pudo hacer inmortales a con acento Partenio y a con acento Liciano, otros leen Liñano, habiendo perecido la fama de otros sus contemporáneos, porque el poeta no se acordó de ellos. Yace en medio de este inmenso piélagos de la fama aquella célebre isla de la inmortalidad, albergue feliz de los héroes, estancia plausible de los varones famosos. Pues dinos por dónde y cómo se pasa a con acento ella. Yo os lo diré. Las águilas volando, los cisnes surcando, las fénix de un vuelo, los demás remando y sudando, ansí como nosotros. Fletó luego una chalupa, hecha de incorruptible cedro, taraceada de ingeniosas inscripciones, con iluminaciones de oro y bermellón, relevada de emblemas y empresas, tomadas del Sorio, del Saavedra, de Alciato y del Solórzano. Y decía el patrón haberse fabricado de tablas, que sirvieron de cubiertas a con acento muchos libros, ya de nota, ya de estrella. Parecían plumas sus dorados remos y las velas lienzos del antiguo Timantes y del Velázquez moderno. Fuéronse ya engolfando por aquel mar en leche de su elocuencia, de cristal en lo terso del estilo, de ambrosía en lo suave del concepto y de bálsamo en lo odorífero de sus moralidades. Oíanse cantar regaladamente los cisnes, que de verdad cantan los del Parnaso. Anidaban seguros los alciones de la historia y andaban saltando alrededor del batel con mucha humanidad los delfines. Iban perdiendo tierra y ganando estrellas y todas favorables, con viento en popa, por irse reforzando siempre más y más los soplos del aplauso. Y para que fuese el viaje de todas maneras gustoso, iba entreteniéndoles el inmortal con su sazonada erudición, que no hay rato hoy más entretenido ni más aprovechado, que el de un bel parlar entre tres o cuatro. Recréase el oído con la suave música, los ojos con las cosas hermosas, el olfato con las flores, el gusto en un convite, pero el entendimiento con la erudita y discreta conversación entre tres o cuatro amigos entendidos y no más, porque en pasando de ahí, es bulla y confusión. De modo que es la dulce conversación banquete del entendimiento, manjar del alma, desahogo del corazón, logro del saber, vida de la amistad y empleo mayor del hombre. Sabed, les decía, oh mis candidatos de la fama, pretendientes de la inmortalidad, que llegó el hombre a con acento tener, no ya emulación, pero envidia declarada a con acento una de las aves y no atinaréis tan presto cual fuese esta. Sería, dijeron, el águila, por su perspicacia, señorío y vuelo. No por cierto, que se abate del sol a con acento una vil sabandija, rozando su grandeza. Sin duda que al pavón, por las atenciones de sus ojos, entre tanta bizarría. Tampoco, que tiene malos dejos. Y al cisne, por lo cándido y lo canoro. Menos, que es un muy necio callar el de toda la vida. A con acento la garza, por su bizarra altanería. De ningún modo, que, aunque remontada, es desvanecida. Basta que sería la fénix, por lo única en todo. Por ningún caso, que, de más de ser dudosa, no pudo ser feliz, pues le faltó consorte, si hembra, no tiene macho, y si macho, no tiene hembra. Válgate por ave, dijeron, y cuál sería, que no queda ya cosa, que envidiar. Sí, sí queda. ¿Quién tal creyera? No sé cómo me lo diga. No fue sino al cuervo. Al cuervo, dijo Andrenio. Qué mal gusto de hombre. No sino muy bueno y rebueno. Pues que tiene que lo valga. Lo negro, lo feo, lo ofensivo de su voz, lo desazonado de sus carnes, lo inútil para todo. ¿Qué tiene de bueno? Oh, sí, una cierta ventaja, que empareja todo eso. ¿Cuál es? Que yo no topo con ella. Parécete que es niñería aquello de vivir 300 años y aún. Sí, algo es eso. Como algo. Y mucho y no como quiera.
Sin duda, dijo Critilo, que le viene eso por ser aciago, que todo lo malo dura mucho, los azares nunca se marchitan y todo lo desdichado es eterno. Sea lo que fuere, él llegó a con acento lo que no el águila ni el cisne. Es posible, decía el hombre, que un pájaro tan civil haya de vivir siglos enteros y que un héroe el más sabio, el más valiente, la mujer más linda, la más discreta, no lleguen a con acento cumplir uno ni a con acento vivir el tercio. Que haya de ser la vida humana tan corta de días y tan cumplida de miserias. No pudo contener esta su desazón allá en sus interioridades a con acento lo sagaz y prudente, sino que la manifestó luego a con acento lo vulgar y llegó a con acento dar quejas al Hacedor Supremo. Oyóle las malfundadas razones de su descontento, escuchóle la prolija ponderación de su sentimiento y respondióle, ¿y quién te ha dicho a con acento ti que no te he concedido yo muy más larga vida que al cuervo y que al roble y que a con acento la palma? Acaba ya de reconocer tu dicha y de estimar tus ventajas. Advierte que está en tu mano el vivir eternamente. Procura tú ser famoso, obrando hazañosamente, trabaja por ser insigne, ya en las armas, ya en las letras, en el gobierno y, lo que es sobre todo, sé eminente en la virtud, sé heroico y serás eterno, vive a con acento la fama y serás inmortal. No hagas caso, no, de esa material vida, en que los brutos te exceden. Estima sí la de la honra y de la fama y entiende esta verdad, que los insignes hombres nunca mueren. Campeaban ya mucho y de muy lejos dejábanse ver entre brillantes esplendores unos portentosos edificios, que en divisándolos, gritó Andrenio, tierra, tierra. Y el inmortal, cielo, cielo. Aquellos, sin más ver, dijo Critilo, son los obeliscos corintios, los romanos coliseos, las babilónicas torres y los alcázares persianos. No son, dijo el inmortal, antes bien calle la bárbara Memphis sus pirámides y no blasone Babilonia sus homenajes, porque estos los exceden a con acento todos. Cuando estuvieron ya más cerca, que pudieron distinguirlos, conocieron que eran de materia muy tosca y muy común, sin arte ni simetría, sin molduras ni perfiles. Tanto, que pasando Andrenio de admirado a con acento ofendido, dijo, ¿qué cosa tan baja y tan vil es esta? ¿Qué edificios tan indignos de un tan sublime puesto? Pues advierte, le respondió el inmortal, que estos son los más celebrados del mundo. ¿Qué importa que lo material sea común, si lo formal de ellos es bien raro? Estos han sido siempre venerados y plausibles y con mucho fundamento. Cuando los anfiteatros y los coliseos ya cayeron, estos están en pie, aquellos acabaron, estos permanecen y durarán eternamente. ¿Qué muro viejo y caído es aquel, que causa horror el mirarle? Aquel es más celebrado y más vistoso, que todas las suntuosas fachadas de los palacios más soberbios. Aquellas son las almenas de Tarifa, por donde arrojó el puñal don Alonso Pérez de Guzmán. Y es de notar, ponderó Critilo, que ese Guzmán el bueno fue en tiempo de don Sancho el IV. A con acento par del campea aquel otro, donde la no menos que valerosa matrona, levantando su falda, levantó bandera de gloriosa vitoria, que en una mujer y al ver degollar el hijo fue valor de singular alabanza. ¿Qué cueva es aquella, que allí se divisa, aunque tan oscura? No es sino muy clara y muy esclarecida. Aquella es la tan nombrada cueva donga del inmortal infante don Pelayo, más venerada, que los dorados alcázares de muchos de sus antecesores y aun descendientes. Qué arrasada trinchera es aquella, que allí se admira. Dígalo el conde de Ancourt, que se acordará bien, pues ahí perdió el renombre de invencible y lo ganó el valeroso duque del infantado, mostrando bien ser nieto del Cid y heredero de su gran valor. Por aquellas otras 3 brechas introdujeron el socorro en Valencianes aquellos 3 rayos, 3 bravos chocadores, el afortunado señor don Juan de Austria, el único francés en la Constancia, el plausible príncipe de Condé y el Marte de España, Caracena. Como no se descuellan aquí, replicó Critilo, las pirámides gitanas, tan decantadas y repetidas de los gramáticos pedantes. Y aun por eso. Porque los reyes, que las construyeron,
no fueron famosos por sus hechos, sino por su vanidad. Y así veréis que aún sus nombres se ignoran ni se sabe quiénes fueron. Sola queda la memoria de las piedras, pero no de las hazañas de ellos. Tampoco toparéis aquí las doradas casas de Nerón ni los palacios de Heliogábalo, que, cuando más duraban sus soberbios edificios, pavonaban más sus viles hierros. Señores, decía Andrenio, que se ha hecho de tanto ostentoso sepulcro con sus necias inscripciones, hablando, no con los caminantes materiales, como creyeron algunos simples, sino con los pasajeros de la vida. ¿Dónde están, que no parecen? Esos sí que fueron obras muertas, fundadas en piedras frías. Gastaron muchos grandes tesoros en labrar mármoles y no en famosos hechos. Más les importara ahorrar de jaspes y añadir de hazañas. Y así vemos que no dura la memoria del dueño, sino de su desacierto. Alaban los que los miran los primores de las piedras, mas no las prendas. Y tal vez preguntan los pasajeros, ¿quién fue el que allí yace? Y no saben responderles, quedando en disputa del dueño. Eterna necedad, querer ser célebres después de muertos a con acento porfía de losas, no habiendo sido vivos a con acento costa de heroicos hechos. ¿Qué castillos son aquellos tan viejos, antiguallas, que caducan de piedras vastas y humildes, roídas del tiempo, indignos de estar a con acento par de los pórfidos costosos? Mucho más preciosos son estos y de más estimación. Aquel que ves allí, míralo bien, que aún está sudando sangre sus cortinas, es el nunca bien celebrado, pero si bien defendido de los valerosos cruzados caballeros los Medinas, Marandas, Barraganes, Sanogueras y Guarales. Según eso, ese es el San Telmo de Malta. El mismo, el que basta a con acento hacer sombra a con acento todos los anfiteatros del orbe. Todos aquellos otros que allí ves los erigió el inmortal Carlos V para defensa de sus dilatados reinos, digno empleo de sus flotas y millones. Que aun el palacio de recreación, que levantó en el Pardo, dispuso fuese en forma de castillo, por no olvidar el valor en el mismo deporte. En medio de arcos triunfales estaba una ni bien casa ni bien choza, ladeándose con ellos. Hay tal desproporción, exclamó Andrenio. Que permanezca entre tanta grandeza tal bajeza, entre tanto lucimiento una cosa tan deslucida. Qué bien lo entiendes, dijo el inmortal. Pues advierte que compite estimaciones con los más empinados edificios y aún se honran mucho los majestuosos alcázares de estar a con acento par de ella. ¿Qué dices? Sí. Parece de madera y lo es, más incorruptible que de cedro, más duradera que los bronces. ¿Y qué cosa es? Una media cuba. Riólo mucho Andrenio y serenóse el inmortal, diciéndole, trocarás la risa en admiración y en aplauso el desprecio, cuando sepas que es la tan celebrada estancia del filósofo Diógenes, envidiada del mismo Alejandro, que rodeó muchas leguas por verla, cuando el filósofo le dijo, apártate, no me quites el sol. Sin hacerle más fiesta al conquistador del mundo. Mas él mandó fijar al lado de ella su pabellón militar, como allí se ve. Pues ¿por qué no su palacio?, replicó Andrenio. Porque no se sabe que le tuviese ni que le fabricase. La tienda fue siempre su alcázar, que para su gran corazón no bastaban palacios. Todo el mundo era su casa, que aun para morir se mandó sacar en medio la gran plaza de Babilonia a con acento vista de sus vitoriosos ejércitos. Muchos edificios hecho yo aquí menos, dijo Critilo, que fueron muy celebrados en el mundo. Así es, respondió el inmortal, por cuanto sus dueños tuvieron más de vanos, que de hazañosos. Y así no hallaréis aquí disparates de jaspe, necedades de bronce, frialdades de mármol. Más presto toparéis la puente de palo del César, que la de piedra de Trajano. No os canséis en buscar los pensiles, que no se aprecian aquí flores, sino frutos. ¿Qué trozos de nave son aquellos, que están pendientes del templo de la fama? Son de las que llevaban el socorro a con acento la fénix de la lealtad, Tortosa. Y aquel prodigio del valor, el duque de Alburquerque, las rindió y desbarató en los mares de Cataluña,
hazaña tan dificultosa, cuán aplaudida. Y de aquí es que aún le está aceñando Marte a con acento otras gloriosas empresas. Mas ya había llegado el bien seguro Batelejo a con acento besar las argentadas plantas de aquellos inaccesibles peñascos, atlantes de las estrellas, hallando por todas partes muy dificultoso el surgidero. Y de este achaque padecieron naufragio muchos y muy grandes bajeles y aun caaracas, a con acento vista del inmortal reino. Chocaban en aquellas duras inexorables rocas, donde se hacían pedazos lastimosamente. Perecían, porque no parecían. Y muchos, que habían navegado con próspero viento de la fama y la fortuna, habiendo comenzado bien, acabaron mal, estrellándose en el vil acroceraunio de algún vicio. Encallaban otros en algún bajío de su eterna infamia. Así le sucedió a con acento un navío inglés y aún se dijo era la real del octavo de sus Enricous, que, habiendo navegado con favorable viento de aplauso y después de haber conseguido el glorioso renombre de defensor de la Iglesia católica, chocó con la torpeza y se fue a con acento pique en la herejía, con todo aquel su desdichado reino. Siguiéronle casi todos los demás bajeles de su armada. Pero el más infeliz fue el de Carlos Estuardo, en quien se ostentó la monstruosidad de la herejía en él, muriendo a con acento ciegas en los suyos, degollándole ciegos, de tal suerte, que quedó en duda cuál fuese mayor barbaridad, la de ellos en degollar su rey, sin ejemplar de la más bárbara fiereza, en él, de no confesarse católico. Amó la herejía, que tantas desdichas le ocasionaba, perdió ambas vidas, perdió ambas coronas, la temporal y la eterna, y, pudiendo inmortalizarse fácilmente declarándose católico, murió de todas maneras, de suerte que los herejes le degollaron y los católicos no le aplaudieron. En aquel otro de fiereza se estrelló Nerón, habiendo sido los 6 primeros años de su imperio el mejor emperador y los 6 últimos el peor. Allí pereció otro príncipe, que comenzó con bríos de un Marte y luego dio en las flaquezas de Venus. De esta suerte dieron al traste muchos famosos escritores, que, habiendo sacado a con acento luz obras dignas de la eternidad, con el cacoetes del estampar y multiplicar libros se fueron vulgarizando, a con acento otros sus apasionados con obras póstumas, mal digeridas o impuestas, los deslucieron el crédito. Reconociendo la dificultad de tomar puerto el noticioso inmortal, valiéndose de su experiencia, dio el batel de arte, que pudieron descubrirle, aunque estaba muy desmentido. Abordaron ya con las mismas gradas de su muerte. Mas aquí consistió su mayor imposibilidad de surgir. Porque en la última se levantaba un arco triunfal de maravillosa arquitectura, esmaltado de inscripciones y de empresas, formando una majestuosa entrada, pero muy defendida con puertas de bronce, y éstas con candados de diamantes, para que ninguno pudiese entrar a con acento su albedrío y sin que lo mereciese. Y esto con tal rigor, que daban y tomaban el nombre y aun el renombre, como pudieran en la más recelosa ciudadela. Y aunque algunos se usurpaban grandes renombres o se los apegaban sus lisonjeros, como del gran señor, del emperador del septentrión, del príncipe de mar y tierra, y otros semejantes disparates, no por eso tenían segura la entrada en la inmortalidad ni el ser contados entre sus heroicos moradores. Para esto asistía a con acento la puerta un tan exacto, cuán absoluto portero, cerrando y abriendo a con acento quien juzgaba digno de la inmortalidad. Y sin su aprobación no había entrar pretendiente. Y es de advertir que no podía aquí nada el soborno, que es cosa bien rara. No había que meterle en la mano el doblón, porque él no era de dos caras. Nada valía el cohecho, nada alcanzaba el favor, tan poderoso en otras partes. No escuchaba intercesiones ni se obraba con el bajo manga, que no la tenía ancha, antes de una legua conocía a con acento todo hombre. No había echarle dado falso, qué bueno para ministro. Parecía un vicecanciller de Aragón. Todo lo deslindaba y lo apuraba. No se ahorraba con nadie. Jamás hizo cosa con escrúpulo. No condescendía ni con señores ni con príncipes ni con reyes y, lo que es más, ni con válidos. En prueba de esto llegó en aquella misma ocasión un grave personaje, no ya pidiendo, sino mandando que le abriesen las puertas tan de par en par,
como al mismo conde de Fuentes. Miróselo el severo alcaide y ya con acento la primera ojeada conoció que no lo merecía y respondióle, no al lugar. ¿Cómo que no?, replicó él, habiendo sido yo el famoso, el mayor, el máximo. Preguntóle quién le había dado aquellos renombres. Respondió que sus amigos. Riólo mucho y dijo, más valiera que vuestros enemigos. Quita ya, que venís descaminado. ¿Quién os dio a con acento vos, señor, el renombre de gran prelado, docto, limosnero y vigilante? ¿Quién? Mis criados. Mejor fuera que vuestras ovejas. ¿Quién nos apellidó a con acento vos el Roldán de nuestro siglo, el invencible, el chocador? Mis aliados, mis dependientes. Yo lo creo así y vosotros todos os lo bebéis, andad y borradme esos renombres, esos supuestos blasones, nacidos de la desvergonzada lisonja. Quitad ya, que sois unos necios. ¿Cómo que se hizo la inmortalidad para tontos y la eterna fama para simples? ¿Qué portero es este tan inexorable y rígido?, preguntó Andrenio. A con acento fe que no es a con acento la moda inconquistable, a con acento los doblones. No ha asistido él en el lobero, no toma cequies, no ha venido el de los serrallos y apostaré que no ha platicado él con quien yo conocí portero en algún día. Este es, le dijo, el mismo mérito en persona, hecho y derecho. Oh, gran sujeto. Agora digo que no me espanto, trabajo hemos de tener en la entrada. Llegaban unos y otros a con acento pretenderla en el reino de la inmortalidad y pedíales las patentes, firmadas del constante trabajo, rubricadas del heroico valor, selladas de la virtud y, en reconociéndolas de esta suerte, se las ponía sobre la cabeza y franqueábales la entrada. La desdicha de otros era que las topaba manchadas del infame vicio y daba otra vuelta a con acento la llave. Esta letra, le dijo a con acento uno, parece de mujer. Sí, sí. Y qué mala, cuánto de más linda mano. Quita ya. Qué asquerosa fama. Esta otra no viene firmada, que aun para ello le dolió el brazo a con acento la poltronería. A con acento ámbar huele este papel, más valiera a con acento pólvora. Estos escritos no huelen a con acento aceite, no son de lechuza apolinea. Desengáñese todo el mundo, que, en no viniendo las certificatorias iluminadas del sudor precioso, ninguno me ha de entrar acá. Lo que más les admiró fue el ver al mismo rey Francisco I de Francia, que decían había días estaba en una de aquellas gradas, pidiendo con repetidas instancias ser admitido a con acento la inmortalidad entre los famosos héroes, y siempre se le negaba. Replicaba él atendiese a con acento que había obtenido el renombre de grande y que así le llamaban, no solo sus franceses, pero los italianos escritores. Sepamos en virtud de qué, decía el mérito. ¿Acaso, sire, porque os visteis vencido en Francia, vencido en Italia y prisionero en España, siempre desgraciado? Paréceme que Pompeyo y vos fuisteis llamados grandes, según aquel enigma, ¿cuál es la cosa, que, cuanto más la quitan, más grande se hace? Pero entrad siquiera por haber favorecido siempre a con acento los eminentes hombres en todo. Del rey don Alonso les contaron que le habían puesto en contingencia su renombre de sabio, diciendo que en España no era mucho y más en aquel tiempo, cuando no florecían tanto las letras, y que advirtiese que el ser rey no consiste en ser eminente capitán, jurista o astrólogo, sino en saber gobernar y mandar a con acento los valientes, a con acento los letrados, a con acento los consejeros y a con acento todos, que así había hecho Felipe II. Con todo eso, dijo el mérito, es de tanta estimación el saber en los reyes, que, aunque no sea sino latín, cuanto más astrología, deben ser admitidos en el reino de la fama. Y al punto le abrió las puertas. Pero donde gastaron toda la admiración y más, si más tuvieran, fue cuando oyeron que al mayor rey del mundo, pues fundó la mayor monarquía que ha habido ni habrá, al rey católico don Fernando, nacido en Aragón para Castilla, sus mismos aragoneses, no solo le desfavorecieron, pero le hicieron el mayor contraste para entrar allá,
por haberlos dejado repetidas veces por la ancha Castilla. Mas que él respondió con plena satisfacción, diciendo que los mismos aragoneses le habían enseñado el camino, cuando, habiendo tantos famosos hombres en Aragón, los dejaron todos y se fueron a Conacento buscar su abuelo el infante de Antequera allá a Conacento Castilla, para hacerle su rey, apreciando más el corazón grande de un castellano, que los estrechos de los aragoneses, y hoy día todas las mayores casas se trasladan allá, llegando a Conacento tal estimación las cosas de Castilla, que dice el refrán que el estiércol de Castilla es ámbar en Aragón. Mirad que todos mis antepasados están dentro y en gran puesto, decía uno vanamente confiado, y así yo tengo derecho para entrar allá. Mejor dijerais obligación y obligaciones. Por lo tanto debieradeis vos haber cumplido con ellas y obrado de modo, que no os quedárades fuera. Entended que acá no se vive de ajenos blasones, sino de hazañas propias y muy singulares. Pero ya es común plaga de las ilustres familias que a Conacento un gran padre suceda de ordinario un pequeño hijo y así veréis que siempre con los gigantes andan envueltos los enanos. ¿Cómo se puede sufrir que quien es señor de tanto mundo se maleara, un gran príncipe de muchos estados y ditados no tenga un rincón en el reino de la fama? No hay acá rincones, le respondieron, ninguno está arrinconado. Señor, acaba de entender que aquí no se mira la dignidad ni el puesto, sino la personal eminencia, no a Conacento los ditados, sino a Conacento las prendas, a Conacento lo que uno se merece, que no a Conacento lo que hereda. ¿De dónde venís?, gritaba el integérrimo alcaide. Del valor. Del saber. Pues entrad acá. Del ocio y vicio, de las delicias y pasatiempos. No venís bien encaminados. Volved, volved a Conacento la cueva de la nada, que aquel es vuestro paradero. No pueden ser inmortales en la muerte los que vivieron como muertos en vida. Mordíanse, en llegando a Conacento esta ocasión, las manos algunos grandes señores al verse excluidos del reino de la fama y que eran admitidos algunos soldados de fortuna, un Julián Romero, un Villamayor y un capitán Calderón, honrado de los mismos enemigos. Y que un duque, un príncipe se haya de quedar fuera, sin nombre, sin fama, sin aplauso. Presentaron algunos escritores modernos, en vez de memoriales, grandes cuerpos, pero sin alma. Y no solo no eran admitidos, pero gritaba el mérito, hola, venga acá media docena de faquines, que para solos sus brazos son estos embarazos. Quita de aquí estos insufribles fárragos, escritos no con tinta fina, sino a guachirle, y así todo es broma cuanto dicen. Las 8 hojas de Persio duran hoy y se leen, cuando de toda la Amazonida de Maarso no ha quedado más rastro que la censura de Horacio en su inmortal arte. Este sí que será eterno. Y mostró un libro pequeño. Miradle y leedle, que es la corte en aldea del portugués Lobo. Y estas otras las obras de Sá de Miranda y las 6 hojas de la instrucción, que dio Juan de Vega a Conacento su hijo, comentada o realzada por el conde de Portalegre. Esta vida de don Juan el II de Portugal, escrita por don Agustín Manuel, digno de mejor fortuna. Que los más de estos autores portugueses tienen pimienta en el ingenio. Estas voces las repetía un prodigioso eco, que excedía con mucho a Conacento aquel tan célebre, que está junto a Conacento nuestra eterna Bilbilis. Pues este es un nombre no latino, está diciendo que fue mucho antes que los romanos y hoy dura y durará siempre. Repetía aquel eco, no 5 veces las voces, como este, sino 100.000, respondiéndose de siglo en siglo y de provincia en provincia, desde la helada Estocolmo hasta la abrasada Ormuz. Y no resonaba frialdades, como suelen otros ecos, sino heroicas hazañas, dichos sabios y prudentes sentencias. Y a Conacento todo lo que no era digno de fama, enmudecía. Volvieron en esto la atención a Conacento las desmesuradas voces, acompañadas de los duros golpes, que daba a Conacento las puertas inmortales un raro sujeto, que de verdad fue un bravo paso. ¿Quién eres tú, que hundes más que llamas?, le preguntó el severo alcaide. ¿Eres español? ¿Eres portugués? ¿O eres diablo?
Más que todo eso, pues soy un soldado de fortuna. ¿Qué papeles traes? Sola esta hoja de mi espada. Y presentósela. Reconocióla el mérito y, no hallando la tinta en sangre, se la volvió, diciendo, no ha lugar. Pues le ha de haber, dijo, enfureciéndose. No me debéis conocer. Y aun por eso, que si fueradeis conocido, no fueradeis desechado. Yo soy un reciente general. Reciente. Sí, que cada año se mudan de una y de otra parte. Mucho es, le replicó, que siendo tan fresco, no vengáis corriendo sangre. Que no se usa ya eso. Allá en tiempo de Alejandro y de los reyes de Aragón, cuyas barras son señales de los 5 dedos ensangrentados, que pasó uno por el campo de su escudo, cuando quiso limpiar la vitoriosa mano, saliendo triunfante de una memorable batalla. Quédese eso para un temerario don Sebastián y un desesperado Gustavo Adolfo. Y digo más, que, si como esos fueron reyes, hubieran sido generales, nunca hubieran perecido, cuando muchos les hubieran muerto los caballos. Que hay mucha diferencia de pelear como amo o como criado. Yo he conocido en poco tiempo más de 20 generales en una cierta guerrilla, así la llamaba el que la inventó, y no he oído decir que alguno de ellos se sacase una gota de sangre. Pero dejémonos de disputas y hágase lo que se ha de hacer, que entre soldados no se gastan palabras, como entre licenciados. Ea, abrid. Eso no haré yo, decía el mérito, que no llegáis con nombre, sino con voces. Oyendo esto el tal cabo, echó mano y movió tal ruido, que se alborotó todo el reino de los héroes, acudiendo unos y otros a con acento saber lo que era. Llegó de los primeros el bravo Macedón y dijo, dejádmele a con acento mí, que yo le meteré en razón y en el puño. Señor jefe, le dijo, mucho me admiro de que aquí os queráis hacer de sentir, no habiendo hecho ruido en las campañas. Tratad de volver allá y por vuestra fama. Obrad media docena de hazañas, no una sola, que pudo ser ventura. Sitiad un par de plazas reales, veamos cómo saldréis con ellas. Que os puedo asegurar que me cuesta a con acento miel entrar acá más de 50 batallas ganadas, más de 200 provincias conquistadas, las hazañas no tienen número, aunque muy de cuenta. Sin duda, le respondió, que sois vos el Cid, el de las fábulas. No dijera más el mismo Alejandro. Pues el mismo es, le dijeron. Y cuando se creyó había de quedar aturdido, fue tan al revés, que comenzó con bravo desenfado a con acento fisgarse dél y decir, mirad agora y quién habla entre soldados de Flandes, sino el que las hubo contra lanzas de marfil en la Persia, de paso en la India y contra piedras en la Escitia. Viniérase él ahora a con acento esperar una carga de mosquetes vizcaínos, una embestida de picas italianas, una rociada de bombardas flamencas. Votó a con acento. Juro que no conquistará hoy a con acento solo ostende en toda su vida. Oyendo esto el Macedón, hizo lo que nunca, que fue volver las espaldas. Enmudeció también Aníbal, por temer no le sacase lo de Capua, y el mismo Pompeyo, porque no le dijese que no supo usar de la vitoria. De esta suerte se retiraron todos los del tercio viejo y rogó el mérito saliese alguno de los bravos Campio Unisa con acento la moda. Asomóse uno de harto nombre y díjole, señor soldado, si vos tuviérades tan criminal la espada, como civil la lengua, no tuviérades dificultad en la entrada. Andad y pasaos por los 2 templos del valor y de la fama, que os prometo que me ha costado el entrar acá el tomar más de 20 plazas por sitio y aún. Preguntó el soldado quién era y, en sabiéndolo dijo, oh, qué lindo. Ya le conozco. Y no diga que peleó, sino que mercadeó, no que conquistó las plazas, sino que las compró. A con acento mí que las vendo. Oyendo esto, bajó sus orejas el tal general y aún dicen que las hizo de mercader. Yo lo entenderé, dijo otro. Señor Crudo, así como trae las certificatorias de Venus y de Baco, procure otras de Marte, que de mí le puedo asegurar, que lo que otros no emprendieron con 20.000 hombres,
yo con 4000 lo intenté y con pocos más lo ejecuté, saliendo con la más desesperada empresa, y aún me quisieron barajar la entrada. «¿No sois vos fulano?», dijo. «Pues señor héroe, no me espanto, que no tuvisteis contrario ni tuvo gente en esa ocasión el enemigo y así no me admiro de lo que hicistes, sino de lo que dejastes de obrar, que pudiérades haber acabado la guerra, no dejando que hacer a con acento los venideros». En oyendo esto, hizo lo que los otros. Llegóse uno, que no debiera, de más favor que furor, y díjole: señor pretendiente, ¿no veis que es cosa sin ejemplar la que intentáis, de querer entrar acá sin méritos? Volved a con acento las campañas, que os juro me salieron a con acento mí los dientes en ellas y se me cayeron también, hallándome en muy importantes jornadas y, si perdí algunas, también gané otras con mucha reputación. Señor mío, le replicó, grado a con acento los buenos lados, que tuvistes. Que, así como otros mueren de ese mal, vos vivís de ese bien. Mientras ellos vivieron, vencistes y, ellos muertos, se os conoció bien su falta. Aquí no pudiéndolo sufrir uno de los más alentados, bravo chocador y que le temió más que a con acento todos juntos el enemigo, con muchos actos positivos de su valor, requiriendo la espada, le dijo desistiese de la empresa el que había desistido de tantas, que tratase de retirarse con buen orden el que con tan malo se había siempre retirado, que no pretendiese la reputación inmortal el que a con acento tantos la había hecho perder. Poco a con acento poco, le respondió. Y no sabe Dios y todo el mundo que todas vuestras facciones fueron temeridades, sin arte y sin consejo, todo arrojos. Y así os temieron más los enemigos como a con acento un temerario, que como a con acento un prudente capitán. Al fin peleasteis de mazada. Mas dijera aquel y más oyera si el mérito no le retirara, con otros muchos, diciéndoles: apartaos vos, señor, no os estrelle aquello de fugerunt, y a con acento vos lo de pillare y más pillare. Pues a con acento vos luego os echará en la cara aquello de las espaldas en tal y tal ocasión. Quitaos vos, no os vea con esa casaca tan otra de la de ayer, mudando cada día la suya y aun la ajena. Teneos allá, que os glosará a con acento vos aquello de encorralar los españoles y hacerles morir más de hambre que de sangre. Retiraos todos. Y viendo que no quedaba héroe con héroe y que llegaba a con acento míter escrúpulos en una cosa tan delicada como la fama de tantos y tan insignes varones, vino a con acento partidos con él y pactaron que volviese al mundo, acompañado de un par de famosos escritores, que examinasen de nuevo los autores de su renombre, los pregoneros de su fama, los que le habían celebrado de Cid moderno y Marte novel y que, si se hallasen constantes en lo dicho, al punto sería admitido, que así se había platicado con otros en caso de duda. Admitió el partido, como tan confiado. Llegaron, pues, a con acento un cierto escritor, más celebrador que célebre, y preguntándole si eran de aquel general las alabanzas que en tal libro a con acento tantas hojas había escrito, respondió: sí, suyas son, pues él las ha comprado. Que así dijo el jovio, después de haber acabado moros y cristianos, que, por cuanto ellos se lo pagaron bien, él había celebrado mejor. Lo mismo respondió un poeta. Ved, decían, lo que se ha de creer de semejantes elogios y panegíricos. Oh gran cosa la entereza y que poco usada. Haciéndole cargo a con acento otro autor, de los de primera clase, de haber celebrado a con acento como a con acento otros muchos, se excusó diciendo que no había hallado otros en su siglo a con acento quienes poder alabar. Defendíase otro con decir: esta diferencia hay entre los que alabamos y los maldicientes, que nosotros lisonjeamos a con acento los príncipes con premio y ellos al vulgo con civil aplauso, pero todos adulamos. Hasta un abridor de planchas se excusó de haber metido su retrato entre los hombres insignes, diciendo que para hacer número y tener más ganancia. Con lo cual quedó el tal jefe confundido, aunque no del todo desengañado. Observaron con harta admiración que para un togado, que entraba allá y ese con poco ruido, eran 100 los soldados.
Es muy plausible, decía el inmortal, el rumbo de la milicia, andan entre clarines y atambores, y los togados muy a con acento la sorda. Y así veréis que obrará cosas grandes en mucho bien de la República un ministro, un consejero, y no será nombrado ni aun conocido ni se habla de ellos, pero un general hace mucho ruido con el boato de sus bombardas. Abriéronse las inmortales puertas, para que entrase un cierto héroe, un primer ministro, que en su tiempo, no solo no fue aplaudido, pero positivamente odiado. Mas fueron tales y tan exorbitantes las temeridades y desaciertos del que le sucedió, que acreditaron mucho su pacífico proceder y aún le hicieron deseado. Al entrar salió una fragancia tan extraordinaria, un olor tan celestial, que les confortó las cabezas y les dio alientos para desear y diligenciar la entrada en la inmortal estancia. Quedó por mucho rato bañado de tan suave fragancia el hemisferio y decíale su inmortal, ¿de dónde pensáis que se hile este tan precioso y regalado olor? ¿Acaso de los jardines de Chipre tan nombrados? ¿De los pensiles de Babilonia? ¿De los guantes de ámbar de los cortesanos? ¿De las cazoletas de los camarines? ¿De las lamparillas de aceite de jazmín? ¿Qué? No, por cierto, no sé sino del sudor de los héroes, de la sobaquina de los mosqueteros, del aceite de los desvelados escritores. Y creedme que no fue encarecimiento ni lisonja, sino verdad cierta, que olía bien el sudor de Alejandro Magno. Pretendieron algunos que bastaba dejar fama de sí en el mundo, aunque nunca fuese buena, contentándose con que se hablase de ellos bien o mal. Pero declaróse que de ningún modo, porque hay grande diferencia de la inmortal fama a con acento la eterna infamia. Y así gritaba el mérito, desengañoos, que aquí no entran sino los varones eminentes, cuyos hechos se apoyan en la virtud, porque en el vicio no cabe cosa grande ni digna de eterno aplauso. Venga todo jayán, fuera todo pigmeo. No hay aquí mediocritas, todo va por extremos. Reparó Critilo que, entrando allá de todas naciones, si bien de algunas pocos, no vieron de una en esta era entrar héroe alguno. No es de admirar, dijo el peregrino. Porque la infame herejía los ha reducido a con acento tal extremo de ciegos y de malvistos, que no se ven en ellos sino infames traiciones, abominables fierezas, inauditas monstruosidades, llegando a con acento estar hoy sin Dios, sin ley y sin rey. Pero aunque no hay rincón alguno en esta ilustre estancia, con todo eso repararon al abrirla una de las dos puertas que detrás de la otra estaban como corridos algunos célebres varones. ¿Quiénes son aquellos?, preguntó Andrenio, que están como corridos, cubriéndose los rostros con las manos. Aquellos son, les dijeron, no menos que el Cid español, el Roldán francés y el portugués Pereira. ¿Cómo así, cuando habían de estar con las caras muy exentas en el mejor puesto del lucimiento? Es que están corridos de las necedades en aplausos, que cuentan de ellos sus nacionales. Ya en esto se fue acercando el peregrino y suplicó la entrada para sí y sus dos camaradas. Pidióles el mérito la patente y si venía legalizada del valor y autenticada de la reputación. Púsose a con acento examinarla muy de propósito y comenzó a con acento arquear las cejas, haciendo ademanes de admirado. Y cuando la vio calificada con tantas rúbricas de la filosofía en el gran teatro del universo, de la razón y sus luces en el valle de las fieras, de la atención en la entrada del mundo, del propio conocimiento en la anatomía moral del hombre, de la entereza en el mal paso del salteo, de la circunspección en la fuente de los engaños, de la advertencia en el golfo cortesano, del escarmiento en casa de Falsirena, de la sagacidad en las ferias generales, de la cordura en la reforma universal, de la curiosidad en casa de Salastano, de la generosidad en la cárcel del oro, del saber en el museo del discreto, de la singularidad en la plaza del vulgo, de la dicha en las gradas de la fortuna, de la solidez en el yermo de Hipocrinda, del valor en su armonía, de la virtud en su palacio encantado, de la reputación entre los tejados de vidrio, del señorío en el trono del mando, del juicio en la jaula de todos, de la autoridad entre los horrores y honores de vejecia, de la templanza en el estanco de los vicios, de la verdad pariendo, del desengaño en el mundo descifrado,
de la cautela en el palacio sin puerta, del saber reinando, de la humildad en casa de la hija sin padres, del valer mucho en la cueva de la nada, de la felicidad descubierta, de la constancia en la rueda del tiempo, de la vida en la muerte, de la fama en la isla de la inmortalidad, les franqueó de par en par el arco de los triunfos a con acento la mansión de la eternidad. Lo que allí vieron, lo mucho que lograron, quien quisiere saberlo y experimentarlo, tome el rumbo de la virtud insigne, del valor heroico y llegará a con acento parar al teatro de la fama, al trono de la estimación y al centro de la inmortalidad. Tabla segunda parte páginas. Crisis 7, el yermo de Hipocrinda. 1 Crisis 8, Armería del valor. 15 Crisis 9, Anfiteatro de monstruosidades. 32 Crisis X, Virtelia encantada. 43 Crisis 11, el tejado de vidrio y Momo tirando piedras. 59 Crisis 12, el trono del mando. 74 Crisis 13, la jaula de todos. 85 tercera parte Crisis, honores y horrores de vejecia. 109 Crisis 2, el estanco de los vicios. 127 Crisis 3, la verdad de parto. 147 Crisis 4, el mundo descifrado. 170 Crisis V, el palacio sin puertas. 191 Crisis V, el saber reinando. 209 Crisis 7, la hija sin padre en los desvanes del mundo. 234 Crisis 8, la cueva de la nada. 254 Crisis 9, Felicinda descubierta. 274 Crisis X, la rueda del tiempo. 291 Crisis 11, la suegra de la vida. 310 Crisis 12, la isla de la inmortalidad. 333. Acabóse de imprimir esta edición de El Criticón conforme a con acento Los Príncipes, de 1653 cuanto a con acento la segunda parte y de 1657 cuanto a con acento la tercera, en la imprenta Renacimiento el día 15 de julio del año MCMSIB. Nota de transcripción: los errores de imprenta han sido corregidos sin avisar. Se ha respetado la ortografía del original impreso, que difiere algo de la actual, normalizándola a la grafía de mayor frecuencia. Se han añadido tildes a las mayúsculas que las necesitan. Las páginas en blanco han sido eliminadas. Las notas al margen aparecen colocadas siempre en el lado derecho del texto. END of the Project Gutenberg evoke el Criticon, tomo 2 de 2, updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1 by reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1 below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it with others.